Ted Bundy, el asesino seductor, tenía una colección ilimitada de jóvenes estudiantes a las que cautivaba fácilmente con su ingenio y su apariencia física. Atravesó América para escapar de la policía, pero nunca pudo escapar de su necesidad de matar. Nadie conoce el verdadero número de víctimas. Bundy se llevó ese secreto consigo a la silla eléctrica. En un caluroso día de verano del 74, un hombre paseaba por un concurrido parque de Seattle, sedujo a 2 chicas y las mató. No era la primera vez que atacaba, pero era la primera vez que el asesino había sido visto y oído por una multitud de testigos. Seattle es una ciudad agradable de la costa oeste americana, con alamedas, vastas extensiones de agua, y una atmósfera relajada y tolerante. En relación con la mayoría de las ciudades de tamaño comparable en los Estados Unidos, su índice de criminalidad es bajo. Sin embargo, uno de los mayores problemas con el que se enfrenta la policía es el alto porcentaje de asaltos sexuales. Sus calles están llenas de guapas universitarias, muchas de las cuales viven juntas en viejas casas con una seguridad mínima. Pero el crimen sexual que tuvo lugar el 4 de enero de 1974 sorprendió a los agentes que lo investigaban por su singularidad. Sharon Clarke compartía una casa con otras estudiantes. Cuando el 5 de enero no apareció a media tarde, sus amigas bajaron a su dormitorio para ver si aún dormía. La encontraron inconsciente, con la cara cubierta de sangre. La habían golpeado la cabeza con un instrumento contundente, una barra de metal, que había sido arrancada del bastidor de la cama. No había sido violada, pero sí forzada sexualmente con una barra de hierro. Después de una semana en coma, Sharon se recuperó, pero fue incapaz de dar a la policía ninguna información útil. El ataque le había producido una lesión cerebral. La policía se imaginó que el atacante vio a Sharon desvistiéndose a través de la ventana, y al encontrar una puerta sin cerrojo, se introdujo en el dormitorio. 4 semanas después, una compañera de piso de Linda Nealy de 21 años, entró en la habitación para ver por qué el despertador continuaba sonando a las 8:30 de la mañana. Linda era una estudiante de psicología en la Universidad de Washington. También trabajaba en la radio local donde daba la información sobre esquí, en el programa de la primera hora. Para esto, tenía que levantarse a las 5:30 de la mañana. Cuando su compañera vio que la cama había sido hecha cuidadosamente, pensó que había salido hacia la emisora. No fue hasta esa noche, cuando los padres de Linda llegaron a cenar, alguien retiró la ropa de cama y vio que las sábanas y las fundas de las almohadas estaban teñidas de sangre. En el armario de la ropa, su camisón también estaba manchado de sangre, colgado en una percha. Pero no había rastro de ella. Parecía como si el atacante, después de penetrar por el sótano, la hubiera golpeado dejándola inconsciente, y tras quitarla el camisón, probablemente para vestirla, hubiera hecho la cama. Si la intención hubiese sido simplemente la violación, lo podría haber hecho allí en ese momento. Lo que hacía suponer que este hombre quería tomarse el tiempo necesario para disfrutar el placer de la posesión. Unos pocos días después, un hombre que no se identificó llamó a la policía y les dijo que el atacante de Sharon Clarke era la misma persona que había raptado a Linda Healy. Según el comunicante, el mismo sujeto había sido visto fuera de las 2 casas. La policía nunca tuvo el menor indicio de quién había realizado la llamada. 2 semanas después, la joven de 19 años Donna Manson dejó su dormitorio del campus de Evergreen, al suroeste de Olympia, para ir a un concierto de jazz. Nunca regresó. Tampoco regresaron Susan Rancourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Ball o Georgian Hawkins. Hacia mediados de junio de 1974, eran ya 6 chicas las que se encontraban en paradero desconocido. La última de ellas había desaparecido durante el corto paseo de 90 metros, que era el espacio existente entre la residencia de estudiantes de su novio a la suya. A primeros de julio, la policía de Seattle se preguntaba dónde estarían las 7 víctimas. La respuesta llegó de una manera que provocó grandes titulares en la prensa a escala nacional. El 14 de julio 2 chicas desaparecieron del parque Lake St. Mary's State, pero esta vez varios testigos habían visto al secuestrador. Dicho parque, situado a 10 kilómetros al este de Seattle, resultaba ser un lugar ideal para pasear los días de fiesta. Este era un día caluroso y había mucha gente. Alrededor del mediodía, se acercó a Doris Grayling un hombre de pelo ondulado con un brazo en cabestrillo. Le preguntó si podía ayudarle a subir el bote al coche. Ella le acompañó hasta el automóvil, un Volkswagen marrón, pero una vez allí, él la dijo que el bote estaba más allá, subiendo una colina.
Con pocas ganas de alejarse más con un extraño, ella buscó una excusa y se marchó. En menos de una hora repitió el intento con una rubia guapa llamada Janice Ott, que estaba sentada sola a la orilla del lago. Cuando él la pidió ayuda para cargar el bote, ella le invitó a sentarse y charlar. La gente que estaba sentada unos pocos metros más allá, oyó que se presentaba como Ted, y notaron que hablaba con un acento que podría ser canadiense o británico. Hablaron de vela alrededor de 10 minutos, al comentario de ella de que, la vela debe ser divertida, nunca he sabido navegar, él se ofreció a enseñarla. Se fueron juntos. Ella nunca volvió a la orilla del lago. Solo un par de horas más tarde, Denise Naslund, de 18 años, dejó a sus amigos, entre los que se encontraba su novio, y se fue al servicio de señoras. Cuando vieron que no volvía, supusieron que se habría parado a hablar con algún conocido. Después de 4 horas denunciaron su desaparición a un guarda del parque. La policía que investigaba el caso descubrió al día siguiente que el joven con el brazo en cabestrillo se había acercado a varias mujeres con la misma excusa de necesitar ayuda con su bote. Una chica a la que había hablado le rechazó solo unos minutos antes de que Denise Naslund desapareciera. Como Ted había sido visto y oído por tanta gente, los periódicos de Seattle pudieron publicar descripciones y dibujos del sospechoso. La policía recibió numerosas llamadas informándoles de que ese hombre se parecía a un estudiante de la Universidad de Washington, Ted Bundy. Una de estas llamadas fue de una vieja amiga suya, la reportera criminalista Ann Rule, otra fue de Meg Andrews, que había sido su novia durante 4 años. Pero Bundy solo era uno entre cientos de sospechosos, el número ascendía a 3.500, y en principio él parecía ser el menos probable. Aparentemente era un hombre joven, decente y amistoso que había sido agente electoral y que había trabajado para la Comisión contra el Crimen y para el Departamento de Planificación de Justicia. Además de todo esto, parecía muy improbable que un hombre que pensaba secuestrar a su víctima utilizara su nombre real delante de tanta gente. Consecuentemente, la carpeta de Bundy pronto fue a parar debajo de una larga lista de sospechosos. El 6 de septiembre de 1974, unos cazadores encontraron algunos huesos humanos 2,5 kilómetros al este del parque del lago Sammamish, entre la maleza. Las piezas dentales fueron identificadas como las de Janice Ott y Denise Naslund. También había un hueso de un muslo que pertenecía a una tercera persona, pero este no se pudo identificar. Con el transcurrir de los meses, pareció que los asesinos de Seattle habían terminado. Por una extraña coincidencia, una serie similar de asesinatos estaba a punto de comenzar en Salt Lake City. Ted Bundy se había trasladado allí para estudiar Derecho en la Universidad de Utah. En 1974, a Ann Rule, una divorciada de 42 años, se le encargó escribir un libro sobre una serie de asesinatos no resueltos que habían tenido lugar en Seattle. Ella era una ex policía que se había convertido en una reportera criminalista que trabajaba en los casos de Sharon Clarke y Linda Ealy. Había conocido a Ted Bundy en 1971, cuando ambos trabajaban en la Crisis Clinic, una versión americana de Los Samaritanos, y había desarrollado un amor de madre hacia él. En su libro, Un extraño junto a mí, Ann Rule describe su primer encuentro con Bundy. Me miró y sonrió. Entonces tenía 24 años, pero parecía más joven. Me gustó inmediatamente. Hubiera sido difícil que no me gustara. Teníamos pacientes que muchas veces perdían la consciencia a causa de sobredosis, pero nosotros siempre nos las arreglábamos para mantener una actitud abierta. Sí, como mucha gente piensa hoy, Ted Bundy quitó vidas. También salvó vidas. Sé que fue así porque yo estaba con él cuando lo hizo. Solo fue después de la doble desaparición del lago Sammamish en julio del 74, cuando Ann Rule tuvo la horrible sospecha de que el presunto asesino se parecía extrañamente a su viejo amigo Ted Bundy. El sospechoso, sin embargo, había conducido un Volkswagen y por lo que ella sabía, Bundy no tenía coche. Decidió preguntar a un amigo policía, para que éste lo investigara en su lugar. Así lo hizo. Parecía que Bundy conducía un automóvil de color bronce. De repente, Ann se dio cuenta de que sus sospechas sobre él estaban bien fundadas. Después del ataque a sus 2 primeras víctimas, el asesino necesitaba encontrar un medio más fácil y seguro para tender la trampa a las jóvenes que el de entrar a sus casas. Sharon Clarke sobrevivió, sorprendentemente, al ataque que ocurrió en su habitación. Habiendo hecho el primer ataque, le dominaba el deseo de hacer el segundo. A Linda Ealy la mató despiadadamente.
Probablemente fue después del primer asesinato cuando se dio cuenta de que esto era una parte esencial en el acto sexual que él deseaba ardientemente. Donna Manson en una lluviosa noche, un martes del mes de marzo. 6 días antes la policía había sido avisada, pero por entonces la investigación no ofrecía ninguna pista. El nuevo método de ataque del asaltante había tenido éxito, y lo puso rápidamente en práctica otra vez. La policía obtuvo una primera pista cuando una estudiante relató un peculiar incidente que había ocurrido 5 días antes de que Susan Rancourt desapareciera. Un hombre alto, bien parecido, con un brazo en cabestrillo, dejó caer algunos libros, y había preguntado a la chica si podría ayudarle a llevarlos a su coche, un Volkswagen de color tostado, aparcado a unos 90 metros de allí. Él la pidió que cerrara la puerta del coche y que se metiera dentro, pero ella se negó y echó a correr. 3 días más tarde intentó la misma técnica con otra jovencita. Ella también se negó a meterse en el coche. Unos momentos más tarde, Susan Rancourt, una estudiante de psicología, dejó una reunión y fue al encuentro de una amiga que la esperaba en el cine. Él debió salir a su encuentro y utilizó la misma artimaña para persuadirla de que se metiera en el coche. Le hundió el cráneo con una barra de hierro, luego la secuestró, la violó y la mató antes de abandonar su cadáver en el bosque. Menos de 3 semanas después, el 6 de mayo de 1974, Roberta Kathleen Parks desapareció cuando iba a encontrarse con unos amigos en el sindicato de estudiantes de Oregón. El asesino, sin duda alguna, había viajado 300 kilómetros desde Seattle en un intento de cometer un crimen que no fuera relacionado con los otros. Amigos de Brenda Ball la habían visto por última vez hablando con un hombre guapo que llevaba el brazo en cabestrillo, a la salida de un bar cerca del aeropuerto de Seattle. El método de secuestro fue utilizado una y otra vez, introduciendo sutiles variaciones. Algunos estudiantes describieron a un extraño con muletas, que llevaba una cartera, en la zona de los alrededores de la residencia Beta House Hall donde Georgian Hawkins había desaparecido. Una chica vio al hombre dejando caer la cartera varias veces y ella le ofreció su ayuda. Pero primero tenía que hacer una llamada a una de las residentes. Cuando volvió a salir, el hombre se había ido. 2 meses después, el hombre necesitado de ayuda que llevaba el brazo en cabestrillo, había secuestrado a 2 chicas, Janice Ott y Denise Naslund, del parque Lake Sammamish. El asaltante era selectivo con sus víctimas. Todas ellas eran de un tipo parecido, de 17, 18, 19 o 20 y pocos años, atractivas, con pelo largo y generalmente morenas, con raya en medio. Era como si el asesino, con su apariencia física y sus maneras encantadoras, quisiera demostrar que podía seducir a las chicas más brillantes y atractivas, hasta la propia muerte. En septiembre de 1974, los restos de Janice Ott, Denise Naslund y de un tercer cadáver no identificado, fueron encontrados a 2,5 kilómetros al este del parque Lake Sammamish. 6 meses más tarde, 14 kilómetros más lejos, un estudiante de ciencia forestal encontró el cráneo de Brenda Hall. Una investigación por la zona descubrió los restos de Susan Rancourt, Roberta Parks y Linda Ealy. Los cadáveres de Manson y Bakins todavía hoy no se han encontrado. La infancia de Bundy no estuvo marcada por una personalidad sobresaliente. Era tímido e inmaduro con sus amistades y de tendencia conservadora. Theodore Robert Bundy era el hijo ilegítimo de una joven secretaria respetable, Louise Cowell. Nació en una casa para madres solteras cerca de Filadelfia el 24 de noviembre de 1946. La madre eligió este nombre, Theodore, porque significa regalo de Dios. La identidad de su padre se desconoce, y Louise siempre se negó a hablar de ello. Continuó viviendo en su casa, y sus abuelos contaron a los vecinos que Ted era su hijo adoptado. Estos en realidad siempre le trataron como si fuera su propio hijo. El niño creció creyendo que Louise era su hermana y que él era un hijo tardío. Su abuelo, un hortelano retirado que trabajaba en un supermercado, tenía un temperamento tiránico y aterrorizaba a todos los miembros de la casa. Hasta 1969, cuando Ted fue a ver Mona por su certificado de nacimiento, no descubrió su verdadero parentesco. Cuando tenía 4 años, su madre decidió empezar de nuevo y se fue a vivir con unos parientes de Tecoume, una ciudad cerca de Seattle. En una comunidad religiosa, conoció a un sureño, de temperamento suave y fácil de llevar, John Bundy, que acababa de abandonar la armada, con el que se casó. Encontró trabajo como cocinero en un hospital para veteranos, y conservó dicho empleo el resto de su vida. Ted encontraba a su nuevo padre torpe y sin cultura,
pero no demostró resentimiento contra él ni contra los hermanastros y hermanastras que nacieron después. Ted era un niño hipersensible y consciente que tenía los sueños comunes de dinero y fama. Fantaseaba sobre la posibilidad de ser adoptado por el cowboy estrella, Roy Rogers, y en realidad, le pidió a su tío Jack, profesor de música en Tecoume, que le adoptase. En una fase inicial se convirtió en un ladrón y en un mentiroso habitual. Sacó buenas notas en el colegio, se hizo un scout entusiasta y tenía un don natural para el deporte. Más adelante se convirtió en un excelente esquiador, a pesar de que el caro equipo que usaba era, casi seguro, robado. En su primer año como estudiante, era solitario, callado y tímido. El deseo de ser diferente le llevó a estudiar chino. Al final de su adolescencia, se enamoró locamente de una compañera de estudios, Stephanie Brooks. Era guapa, sofisticada, y procedía de una acaudalada familia. Por entonces Ted ya había desarrollado algo de ese encanto y aire de sofisticación que le hacía atractivo para las mujeres, y se hicieron novios. Para impresionar a Stephanie y su familia, Ted fue a la Universidad de Stanford para estudiar chino. Allí estaba solo, emocionalmente inmaduro y sus calificaciones fueron pobres. Me encontré pensando en unas expectativas de éxito que no parecía que fuera a cumplir, comentó. La chica finalmente se cansó de su inmadurez y rompió con él. Se quedó destrozado y lleno de profundos resentimientos. Su hermano Glenn comentó, Stephanie le estropeó, nunca le había visto así antes. Ted se empleó en un trabajo servil en el comedor de un hotel, y se hizo amigo de un drogadicto. Una noche entraron en una casa abandonada en un acantilado y robaron todo lo que pudieron llevarse consigo. Encontró esta experiencia extrañamente excitante y empezó a robar en tiendas y en otros sitios solo por lo emocionante que le parecía. En una ocasión entró abiertamente en un invernadero, arrancó una palmera de 2,5 metros y condujo con ella sobresaliendo por el techo del coche. También se convirtió en un activista voluntario por la causa de Art Fletcher, el candidato negro republicano a vicegobernador. Disfrutaba de la sensación de ser alguien y de mezclarse con gente interesante. En 1972, trabajó en una crisis clinic como consejero psiquiátrico. Más tarde, empezó a trabajar para la Comisión contra el Crimen y para el Departamento de Planificación de Justicia. En 1973 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Puget Sound en Tecoume. Cuando Stephanie Brooks se lo volvió a encontrar, 7 años después de que se hubieran separado, se quedó fuertemente impresionada por el nuevo, poderoso, Ted. Hablaron otra vez de matrimonio y pasaron juntos las Navidades de 1973. Una vez finalizadas las fiestas, la abandonó, imitando lo que ella había hecho con él. Cuando le telefoneó para preguntarle por qué no había contactado con ella desde ese fin de semana, él la dijo fríamente, no tengo ni idea de lo que estás hablando, y cortó la comunicación. Unas pocas semanas más tarde, como si su venganza, de alguna manera hubiera roto un dique en su interior y le hubiera inspirado un sentimiento de poder y de confianza, se convirtió en un violador y en un asesino. Cuando Ted Bundy decidió completar su formación con un curso en la Universidad de Washington en el verano de 1970, sus viejos amigos se sorprendieron por el cambio que se había producido en él. No le había visto desde el instituto, dijo uno de ellos, y me sorprendió mucho. Andaba con aire de seguridad. Recuerdo que pensé, caramba, ese chico sabe realmente dónde va. Los profesores estaban igualmente sorprendidos. Uno escribió más tarde, se comporta más como un joven profesional que como un estudiante. Le situaría en el lugar más elevado del 1% de los estudiantes no graduados con los que he tenido contacto. Cuando en una entrevista se le pidió que describiera el tipo de hijo que Ted Bundy fue, la señora Bundy contestó, Ted ha sido siempre el mejor hijo del mundo. Sus palabras fueron pronunciadas con entusiasmo mientras apoyaba sus manos unidas sobre su regazo. Siempre fue una persona muy atenta. A veces me preguntaba si con un plan de vida tan ocupado, olvidaría el Día de la Madre, pero siempre aparecía con un regalo. Recordó su interés por las leyes, él siempre quiso ser policía o abogado. El 11 de enero de 1975 Karen Campbell, una enfermera de 23 años y su prometido el Dr. Raymond Gadowski, un divorciado y sus 2 hijos, se registraron en el Hotel Wildwood Inn en Snowsville, Colorado. Karen llevó a los niños a esquiar mientras Gadowski asistía a un simposio de cardiología. La noche siguiente salieron a cenar con otro médico. De regreso al hotel, ella y este doctor discutieron sobre su preferencia entre 2 revistas.
20 minutos más tarde Gadowski dijo: «Vamos, niños, vamos a ver qué es lo que la retiene». Pero la habitación estaba vacía. Karen Campbell había desaparecido. El 17 de febrero, los frenéticos graznidos de los grajos llamaron la atención de un conductor. Vio el cuerpo desnudo de una mujer tirado boca abajo sobre la nieve derretida. Karen Campbell había sido violada y asesinada a golpes en la cabeza con una barra de hierro. Después del arresto de Bundy en la ciudad de Salt Lake, los detectives fueron a ver a su novia Meganders. Ella había contactado con la policía después de los asesinatos de Lake Sammamish para contar su sospecha de que él podría ser Ted. Ahora ella dio sus razones. Había encontrado muletas en su habitación y yeso blanco en los cajones. También, Meg había visto algunos artículos de ropa de mujer guardados en su habitación, y a menudo salía en mitad de la noche, y nunca estaba con ella las noches en que las mujeres desaparecían. Además la insistía para practicar el sadomasoquismo y ella se negaba a hacerlo después de una ocasión en que Bundy la medio estranguló mientras ella permanecía atada. Pero lo que más le preocupó fue que después de que Bundy se hubo trasladado a Utah, un amigo de la ciudad de Salt Lake le había contado que una serie de casos similares se habían dado allí. En la primavera de 1973, Ted fue nombrado ayudante del director del Comité Central Republicano del estado de Washington. Decepcionaba a Meg el que con tan buen trabajo Ted continuara todavía robando. Un día en una tienda de ordenadores, él se puso a recoger herramientas y a meterlas en una caja. Ella le dijo: «No vas a robarlas, ¿verdad?». «Claro que no», contestó él. Pero unos días más tarde ella vio la caja de herramientas en su coche. Era increíble que Bundy, el prototipo de chico americano, pudiera ser un sádico asesino sexual. O se había producido una serie de increíbles coincidencias, como pensaban sus amigos, o tenía una habilidad extraordinaria para vivir una mentira. 3 días después del arresto en Salt Lake, el 16 de agosto de 1975, un grupo de detectives estaban reunidos, como siempre los jueves por la mañana, en el Palacio de Justicia. Los agentes que llevaban el asesinato de la hija del jefe de policía, Melissa Smith, no informaron de ningún progreso, a diferencia de los que investigaban la desaparición de Debbie Kent de su escuela, durante una representación de teatro. El detective Daryl Ondrack describió entonces el arresto de Bundy el sábado anterior y enseñó las medias y la barra de hierro. El detenido había sido puesto en libertad tras pagar la fianza, pero todos estuvieron de acuerdo en conjeturar que iba camino de cometer un atraco. El detective de homicidios Jerry Thompson frunció el ceño cuando oyó el nombre de Bundy. Le sonaba familiar. De regreso a su oficina, abrió el fichero de sospechosos y encontró lo que buscaba, una carpeta delgada con el nombre de Bundy. Un detective de Seattle, Bob Keppel, le había dado la información. El personaje era sospechoso de 2 asesinatos de Ted, ocurridos el año anterior, y ahora parecía probable el traslado a Salt Lake City. Bob Keppel no creyó que un estudiante de Derecho, trabajador y licenciado en Psicología por la Universidad de Washington, encajara en el perfil de un maníaco sexual. Ahora la barra de hierro, las esposas y las medias hacían dudar del diagnóstico. Al mismo tiempo, Thompson recordó algo más: el intento de secuestro de Carol Darron. También había sido esposada y amenazada con una barra de hierro, y su secuestrador, como Bundy, conducía un Volkswagen. Cuando este fue de nuevo arrestado 5 días después, no pareció importarle. Conocía suficientemente la ley como para saber que un cargo por tener un arma para robar era solo una falta que no podría hacer que le retuvieran. Durante el interrogatorio, demostró la misma sangre fría y la despreocupada seguridad que se haría familiar a los detectives que intentaban acusarle de asesinato. El pasamontañas lo utilizaba cuando esquiaba para calentarse la cara. Había encontrado las esposas en un cubo de basura. El punzón y la barra de hierro eran parte de las herramientas del coche. En cuanto al registro de su apartamento, dio permiso voluntariamente. Naturalmente, la policía no encontró nada sospechoso. Había tenido casi una semana para recogerlo todo. Pero cuando Thompson encontró unos cuantos folletos de viajes de Colorado, recordó que varias chicas desaparecieron allí el año anterior. Le preguntaron si conocía Colorado y Bundy lo negó categóricamente. Los folletos y el mapa los olvidó un amigo en su apartamento. En un cajón, el policía encontró un montón de resguardos de tarjetas de crédito y se guardó uno en el bolsillo. De vuelta en su oficina, Thompson habló con la policía de Colorado sobre las desapariciones que habían ocurrido allí. El mapa, les dijo, parecía nuevo y sin usar.
pero uno de los folletos de esquí estaba marcado cerca de un hotel llamado el Wildwood Inn en Snowdonia. Se oyó una exclamación al otro lado del teléfono. Una chica llamada Karin Campbell desapareció de aquí en enero. Su cuerpo se encontró un mes después. Fue forzada y golpeada hasta morir. De pronto todo parecía mucho más prometedor. Y si Carol Darronch identificaba a Bundy como su secuestrador, tendrían el caso resuelto. Pero Thompson se encontró con un revés inesperado. La joven estaba tan mal emocionalmente, por su experiencia, que su memoria fallaba. Mirando un montón de fotografías admitió que la de Bundy se parecía un poco a la de su secuestrador, pero no podía afirmar nada. Cuando la llevaron a ver el Volkswagen descubrieron que estaba recientemente pintado de nuevo. Después de que Bundy escapara de la prisión de Garfield County el 30 de diciembre de 1977, transcurrieron 4 horas buscando un coche para robar y finalmente encontró un MG en muy mal estado, que pronto se averió en plena ventisca. Se las arregló para que le llevaran hasta Vail, y desde allí tomó un autobús a Denver. Llegaba a tiempo para coger el vuelo de la TUE a Chicago a las 8:55 de la mañana del sábado, 31 de diciembre. Fue directamente a la estación y tomó un tren a Ann Arbor en Michigan, a donde llegó justo antes de la medianoche, y se registró en el Inca. Al día siguiente, se afeitó la tupida barba que se había dejado crecer en prisión. El lunes 2 de enero entró en un bar a ver a su equipo de fútbol de la universidad, el Washington, que jugaba contra el Michigan. Bebió cerveza mientras veía el partido y estaba tan borracho en la segunda mitad del partido que el barman le amenazó con llamar a la policía. Decidió abandonar Ann Arbor y el miércoles robó un coche y se dirigió hacia el sur. Abandonó el automóvil en Atlanta. Se fue a ver una película, The Sting. Luego tomó el autobús a Tallahassee, a donde llegó el viernes 6 de enero. La prueba que primero señaló a Bundy como el múltiple asesino sexual fue una serie de recibos de una tarjeta de crédito. Bundy declaró a los detectives de la ciudad de Salt Lake que él nunca había estado en Colorado, pero el recibo de la tarjeta de crédito que el agente Jerry Thompson recogió de su habitación era por comprar gasolina en Glenwood Springs, en Colorado, el 12 de enero de 1975, solo a unas pocas millas de Snowsville, donde Karin Campbell desapareció ese mismo día. El 15 de marzo, Bundy puso gasolina en Golden, Colorado, muy cerca de Vail, donde la joven Julie Cunningham de 26 años fue secuestrada en la misma fecha. El dueño de la estación de servicio identificó una fotografía de Bundy. Con una prueba tan clara, la policía de Colorado estaba segura de una condena. Pero Bundy le sorprendió al escapar. Cuando Bundy fue arrestado, admitió haber utilizado pornografía dura como preludio a sus crímenes. Muchos violadores también confiesan haber hecho uso de ella. La relación entre la pornografía y el crimen sexual es difícil de precisar. Uno de los argumentos de Ted Bundy mientras estaba en prisión era que la pornografía de la que hacía uso tenía una gran influencia sobre él y le incitaba a cometer asaltos sexuales violentos. Los lazos entre el crimen y la pornografía son, de cualquier forma, cuestionables y aún no han sido probados. Los criminólogos, sin embargo, deben distinguir entre pruebas e indicios. Las pruebas que relacionan la pornografía con los crímenes sexuales son similares a las que establecen una relación entre el colesterol y los ataques cardíacos. No hay un lazo fijo, pero, a pesar de ello, hay indicios razonables para darse cuenta de que existe una conexión entre los dos. La pornografía blanda, fácilmente disponible en todo el mundo occidental, es de esa clase que se encuentra en los estantes de los kioscos de periódicos y en las revistas de las estaciones de servicio, como son Mafar, Playboy y Penthouse. Tienen una gran difusión entre el público, no hay descripciones del sexo y las fotografías de las modelos tienen un enfoque que las difumina. La llamada dura, sin embargo, es muy diferente, y el término abarca casi toda la clase de pornografía distinta a la del tipo Playboy. Esto incluye cualquier cosa desde las llamadas revistas que se encuentran en las sex shops inglesas hasta las revistas y vídeos que tratan sobre bestialismo, pedofilia y material sadomasoquista extremadamente violento. La última categoría incluye lo que se llama películas snuff, en las que el sadismo es genuino y no actuado, las mujeres son mutiladas de verdad, se infligen heridas terribles y en las más caras se cometen asesinatos reales en escena. La pornografía más dura, que es ilegal en Inglaterra, está en cambio fácilmente disponible en América. Es en esta en la que se centra el complejo debate sobre las influencias que conducen a los crímenes sexuales. La pornografía de este tipo, el más ofensivo de pornografía dura,
permitiría a las mujeres cambiar la idea de un número de consumidores del porno en el sentido de que ellas son meros objetos sexuales. Nancy Stelle, una asistente social de prisiones, que trata directamente con violadores convictos, ha dicho: ciertos tipos de asesinos sexuales viven en un mundo de fantasía, aislados de las verdaderas relaciones humanas. Es una característica reconocida de los criminales sexuales que sus vidas emocionales están vacías y que tienen dificultad para crear relaciones amorosas, confundiendo el sexo que ven en la pornografía con el amor. No hay vínculo definitivo en la censura de pornografía dura y la creciente aparición de crímenes sexuales. Aun en algunos países, siguiendo a la liberalización de las leyes sobre la censura, ha habido una disminución en el nivel de crímenes sexuales. Se cree que este descenso se debe al hecho de esa fácil disponibilidad de la pornografía disminuye la urgencia de cometer crímenes sexuales al proporcionar una liberación menos dañina a la excitación sexual. Sin embargo, la mayoría de los sociólogos y psicólogos de prisiones refutan esta teoría y consideran la pornografía como una incitación peligrosa a la violencia sexual. Lejos de estar satisfechos con fotografías o con escenas en la televisión, los violadores en potencia con la distorsionada imagen de las mujeres que se muestran en la pornografía dura, quieren probar en la realidad lo que ven. Muchos violadores, incluyendo a Bundy, han admitido que utilizaron la pornografía como espuela para cometer sus crímenes. Una escritora feminista, incluso, llamado a la pornografía, violación sin castigo. Es imposible decir cuál es la verdadera influencia en la pornografía sobre los criminales del sexo, a causa de la complejidad de la mente. Lo que es cierto es que el 80 o 90% de criminales del sexo emplean la pornografía como incentivo para el crimen. En la calurosa Florida, Tallahassee, parecía un mundo aparte de Washington o Utah. Poca gente había oído hablar de Ted Bundy, el asesino culpable que se había fugado. No era probable que se advirtiera la presencia de este hombre en la ciudad, pero solo se mantendría oculto mientras pudiera controlar su necesidad de asesinar. Tallahassee, capital de Florida, se encuentra a unos 3.300 kilómetros de Seattle, en el extremo sureste de los Estados Unidos. A pesar de la distancia, Tallahassee y Florida compartían la misma atmósfera relajada de un agradable campus universitario. Habían pasado 2 semanas desde que Bundy escapara de Colorado, pero las noticias apenas habían llegado tan al sur. En la residencia para estudiantes conocida como Los Oaks, nadie prestó mucha atención al nuevo residente, Chris Hagen, que había alquilado una habitación pequeña y sucia por $80 al mes. Los pocos que habían hablado con él le encontraron inteligente y encantador, pero parecía que prefería estar solo. Lo que ninguno adivinó fue que Chris Hagen no tenía apenas dinero y que lo robaba para sobrevivir en los supermercados. A las 3 de la mañana del domingo 15 de enero de 1978, Nita Neary dio las buenas noches a su novio y se metió en la residencia de estudiantes, en una esquina del campus. Alguien había dejado las luces encendidas, y las apagó. Entonces oyó ruido de pisadas en las escaleras y vio a un hombre que corría hacia la entrada principal. Mientras ella la abría, vio que llevaba una gorra de lana negra y algo parecido a un palo de madera. Lo primero que supuso fue que alguna de las estudiantes había metido a un hombre en su habitación. Pero había algo de furtivo en la presencia de ese hombre que empezó a preocuparla. Subió las escaleras corriendo y despertó a su compañera de habitación, luego las dos fueron a llamar a la directora de la residencia. Mientras hablaban, se abrió una puerta y una chica salió tambaleándose, agarrándose la cabeza. Reconocieron a Karen Chandler, y un momento después vieron que tenía el pelo empapado de sangre. Corrieron a su habitación que compartía con Kathy Kleiner, y encontraron a esta sentada en la cama inconsciente, con la cara ensangrentada. La policía se presentó en unos minutos. Rápidamente descubrieron que 2 chicas más, Margaret Bowman y Lisa Levy, habían sido atacadas. La primera estaba muerta, estrangulada con una media, y la segunda murió camino del hospital. Los shorts de Margaret Bowman habían sido arrancados con tal violencia que tenía rozaduras en la piel. Lisa Levy tenía diversas heridas en el pecho y sangraba por los orificios inferiores de su cuerpo. El examen médico descubrió la marca de un mordisco en la nalga izquierda. 1 hora y media después, en una casa pequeña solo a 6 manzanas de allí, Debbie Ziccarelli se despertó por unos golpes fuertes que, aparentemente, venían de la habitación de al lado, ocupada por Cheryl Thomas. Pocos minutos después oyó sollozos. Levantó a su compañera de cuarto, y las dos escucharon los ruidos. Debbie marcó el número de teléfono de Cheryl. Mientras el teléfono sonaba, se oyó un golpe fuerte y ruidos de pisadas corriendo.
Poco después, la casa estaba abarrotada de policías que habían llegado a toda prisa desde la residencia Chi Omega. Cheryl Thomas estaba semi-inconsciente, y las sábanas, que estaban manchadas de sangre, fueron retiradas de la cama. Se encontró cerca un palo de madera tirado en el suelo. Cheryl, como Karen y Katy, sobrevivieron al asalto brutal, después de haber estado cerca de la muerte. Los asesinatos de Chi Omega salieron en todos los titulares de prensa del país. A pesar de ello, nadie sugirió que Bundy pudiera estar en Florida. En los Oaks, Chris Hagen continuaba manteniéndose aparte. A menudo por las noches parecía estar borracho. De hecho, ahora vivía del robo de tarjetas de crédito y de artículos del supermercado. También se estaba convirtiendo en un experto en sustraer bolsos a las mujeres. El 5 de febrero de 1978 se apoderó de una furgoneta blanca de un aparcamiento y se dirigió a Jacksonville. 2 días después, el miércoles 8 de febrero, un hombre vestido con desafino y con una barba de 2 días se acercó a Leslie Parmenter, de 14 años, en una calle de Jacksonville y trató de entablar una conversación, pero parecía confuso e inseguro de sí mismo. En ese momento su hermano de 20 años se acercó, con intención de llevarla a casa, y preguntó al extraño qué quería. El hombre masculló algo y se fue hacia su furgoneta blanca. Danny Parmenter le siguió y anotó el número de matrícula. A la mañana siguiente, Chris Hagen dejó la habitación en Holiday sin pagar y estuvo dando vueltas con el coche hasta que se encontró cerca del Lago City Junior de la High School. Unos minutos después de haber comenzado su clase de gimnasia, Kimberly Leach, de 12 años, se dio cuenta de que se había dejado su bolsa de deportes en otra dependencia, y preguntó si podía ir a por ella. Pero no fue hasta las 2 de la tarde cuando alguien se dio cuenta de su ausencia y telefoneó a su madre. Al atardecer, Chris Hagen estaba de vuelta en Tallahassee. La noche siguiente invitó a una chica a cenar, utilizando una tarjeta de crédito robada, y se comportó impecablemente. Un poco más tarde, esa misma noche, después de que un policía hubiese estado mirando minuciosamente la furgoneta robada, dejó el apartamento por la salida de incendios, y robó un Volkswagen naranja en el que el propietario se había dejado las llaves, y se dirigió al oeste hacia Pensacola. En la madrugada del miércoles 15 de febrero de 1978, el agente David Lee vio un coche naranja que vagaba errando por un callejón. Comunicó por la radio el número de matrícula y minutos después le dijeron que era robado. El policía puso las luces largas. Por un momento el conductor aceleró, y luego frenó en seco. Le ordenó al ocupante que saliera y se echase al suelo. El sospechoso dio un puntapié al policía y huyó a toda prisa. El agente sacó su pistola y disparó. El hombre cayó sobre la acera. Pero al inclinarse sobre él, el hombre le golpeó en la mandíbula. Pelearon durante unos instantes, y finalmente se las arregló para ponerle las esposas. Mientras se dirigían hacia la comisaría, el hombre esposado dijo tristemente: «Ojalá me hubieras matado». En las dependencias policiales, el sospechoso insistió en que su nombre era Kenneth Misner, y apoyaba su historia con diversos carnets y un certificado de nacimiento. Pero el agente pronto se dio cuenta de que los carnets habían sido robados al interesado en Tallahassee. A primeras horas de la mañana, el detenido, desmoralizado y exhausto, habló ante una grabadora. Su objetivo, explicó, era hacer comprender a los que lo interrogaban cuál era su problema. Todo empezó, dijo, en el momento en que vi a una chica conduciendo una bicicleta. Supe que debía tenerla. Ella escapó, pero ahora su futuro estaba determinado. 2 meses después, el 7 de abril de 1978, un policía de la autopista escudriñó en un viejo cobertizo cerca del parque Sewanee River State, y vio un pie calzado con un zapato de lona. Era el cuerpo desnudo y en descomposición de Kimberly Leach. Las heridas en la región pélvica sugerían un ataque sexual. La causa de la muerte era violencia homicida en la región del cuello. Un abogado, fuertemente impresionado, dijo: «Vamos a enviar a ese Bundy a la silla eléctrica». Pero el momento de debilidad de Bundy había pasado. Estaba de nuevo insistiendo en su total inocencia, y en que su aparente conexión con una cadena de asesinatos sexuales era pura coincidencia. Parecía un hombre encantador, pero bajo esa superficie latía un impulso sexual irresistible y una fuerte rabia hacia las mujeres. Bundy es un ejemplo de lo que se conocía en la pasada década como asesino en serie, una forma de violencia que ha crecido firmemente en años recientes, particularmente en América, ya que el destripador,
en 1888, es probablemente el primer ejemplo moderno, con 5 víctimas en un periodo de 10 semanas. El asesino en serie es una persona en la que la normal inhibición respecto a quitar vidas humanas ha desaparecido, y el motivo en la mayoría de los casos es el sexo. Para tal persona, asesinar se ha convertido en una mala costumbre. El día anterior a su ejecución, Bundy habló francamente con Dorothy Lewis, una psiquiatra de Nueva York, y algunos aspectos importantes salieron a la luz. Su abuelo era un hombre de temperamento violento que algunas veces daba palizas a su paciente y dulce esposa, pero le colmó de afecto durante su infancia y fue el único padre verdadero que conoció. El mismo Bundy tenía un temperamento violento, y pensó desde pequeño que los accesos de cólera estaban justificados. Nunca pudo entender por qué tenía tanta rabia, mucha de la cual estaba dirigida contra su madre, con quien admitió tener una relación muy superficial. Al ser un adolescente altamente inteligente, se sentía como un extraño en una casa de gente obrera, con un padrastro analfabeto y una madre reprimida. Otro impulso básico en el caso de Bundy era el anhelo de ser famoso, pero un fondo de autocompasión, el sentimiento de que el mundo estaba contra él, le impidió hacer la clase de esfuerzo que le hubiera proporcionado el éxito. Asesinar mujeres y burlarse de la ley le proporcionaban el sentimiento de haber triunfado. También disfrutaba del desafío de conducir a la muerte a las estudiantes más guapas y elegantes. La clave definitiva está en la poderosa sexualidad de Bundy. Desde temprana edad era un obseso de la pornografía sádica. Admitió fantasear sobre la necrofilia. La que fue su novia durante largo tiempo, Meg Anders, describió cómo él acostumbraba a atarla con medias antes de estar con ella. Tales actos no podían satisfacer su deseo de tener un control total de la compañera. Esto se fue convirtiendo gradualmente en un anhelo de violencia. Más tarde admitió que a menudo estranguló a la víctima durante el acto sexual. Algunos de los cuerpos, aunque en parte descompuestos, tenían el pelo lavado y el maquillaje cuidado, lo cual quiere decir que las había guardado para actos de necrofilia. Una de las cosas más difíciles de entender es la habilidad de este hombre para pasar de ser un conversador encantador a un asesino sin sentimientos. El autor de uno de los libros que se publicaron sobre el caso, Stephen Mitchell, le preguntó si conversaba mucho con sus víctimas. Algo, contestó, como la chica, representaba no una persona sino una imagen, o algo deseable. Lo último que esperábamos de él es que quisiese personalizar a esa persona. La clase de dureza interior y de crueldad requerida para tratar a una joven como un desperdicio debe haber estado presente en Bundy desde edad muy temprana, posiblemente poco después de su nacimiento. Científicos que experimentan sobre conductas animales saben ahora que, si un animal es privado del amor de su madre, en los primeros días de su vida, se hace permanentemente incapaz de formar lazos de afecto. Después del nacimiento de Ted Bundy, durante 2 meses permaneció en una clínica sin su madre mientras sus abuelos decidían darle o no en adopción. Este puede ser el periodo que determinó su carrera como asesino. Quizás la observación más turbadora es la que hizo Bundy a Stephen Mitchell, alguien que fuera verdaderamente astuto, con poco dinero, podría con seguridad evitar su detención indefinidamente. Siempre ha sido mi teoría que por cada persona arrestada y acusada de múltiple homicidio, hay probablemente unas 5 más ahí fuera. La silla eléctrica se utilizaba de forma regular en Florida, el cinturón de la muerte de América. Bundy podía o bien negociar la forma de sobrevivir, o bien jugársela y arriesgarse insistiendo en su inocencia. Bundy tenía razón en una cosa. Todas las pruebas en su contra eran circunstanciales, todas, sin duda, excepto la del mordisco en el pecho de Lisa Levy. 3 semanas después de que se encontrara el cuerpo de Kimberly Leach, la policía le detuvo y tomó una impresión de sus dientes. Esta prueba le acusaría finalmente del asesinato de Lisa Levy. Una vez más, Bundy había decidido actuar como su propio abogado defensor, y sus tácticas dilatorias tuvieron éxito al conseguir que el juicio fuera retrasado de octubre de 1978 a junio de 1979. En un momento dado, cambió de opinión, y decidió aceptar el equipo defensor de la Oficina Pública de Abogados. Pero cuando le aclararon que lo que querían era obtener clemencia, admitiendo declararse culpable por los asesinatos de Lisa Levy, Margaret Bowman y Kimberly Leach a cambio de la garantía de que no sería sentenciado a muerte, Bundy prescindió de ellos. Fue la tercera equivocación de su carrera criminal. Las 2 primeras habían sido las faltas sin importancia que había cometido con el coche y que le habían llevado a 2 arrestos. Este tercer error vendría a ser, finalmente, el más grave de los 3.
El juicio comenzó el 25 de junio de 1979, y Bundy se apuntó un triunfo inicial cuando consiguió que este se trasladara de Tallahassee a Miami, basándose en que el jurado local no sería imparcial. Pero a partir de entonces, se hizo evidente que perdía terreno con rapidez. Las pruebas en contra suya eran irrecusables. Estaba la chica, Nita Neary, que le vio abandonar la residencia femenina de estudiantes, la media encontrada en la habitación de Cheryl Thomas, que era virtualmente idéntica a la encontrada con anterioridad en su coche. Además de eso, las marcas de mordiscos encontradas en el cuerpo de Lisa Levy, de acuerdo con el testimonio de expertos odontólogos, eran las huellas de sus dientes. Bundy se apuntó un tanto cuando el juez decretó que las cintas de sus confesiones a la policía de Pensacola eran inadmisibles porque su abogado no estaba presente. Pero mientras el acusado pensaba que lo estaba haciendo bien, nadie en la sala dudaba de que la acusación contra él era aplastante. La abogada de oficio Margaret Wood hizo un poderoso discurso en su defensa, subrayando cualquier posible duda. El 23 de julio de 1979, el jurado solo deliberó 7 horas que fueron suficientes para encontrarlo culpable de una larga lista de acusaciones. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, Bundy hizo otra de sus exhibiciones como hombre inocente ofendido, y contestó con lágrimas en los ojos: "Encuentro absurdo tener que suplicar por algo que no hice". El juez Edward Cowart sentenció a Bundy a morir electrocutado, concluyendo: "No le tengo ninguna animosidad, créame. Pero fue por el mal camino, compañero. Cuídese". El primero de varios libros que se publicaron sobre el caso terminaba con estas mismas palabras. Pero sin lugar a dudas la historia de Bundy había terminado. Desde la penitenciaría de Raffer, donde se le situó en el pasillo de la muerte, continuó luchando por su vida. El 7 de enero de 1980, fue juzgado en Orlando por el asesinato de Kimberly Leach. Se mostraron diapositivas en color del cadáver y las pruebas forenses parecían indicar que la chica había sido violada en la furgoneta, vestida de nuevo, y conducida a la cabaña, azotada y posiblemente sodomizada. El 7 de febrero de 1980, el acusado fue encontrado culpable otra vez. Una vez más, rompió a llorar. 2 días después se casó con una chica llamada Carol Boone, una divorciada con un hijo adolescente. La había conocido algunos años antes y ella se había fijado en él después de que Meganders le hubiera abandonado. Ella continuó creyendo en su inocencia. Bundy casi hizo imposible que su defensa pudiera salvarle la vida, y sin lugar a dudas fue su intervención lo que finalmente le llevó a la silla eléctrica.